Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La historia de la venganza comenzó cuando descubrí la infidelidad de mi esposa. Llamémosla Cari. Después de 14 años de matrimonio y 3 hijos, mi vida dio un giro irreversible cuando vislumbré un mensaje explícito en su teléfono de trabajo. Por un breve momento, este mensaje no tenía cabida en un teléfono laboral, apareció en la pantalla de bloqueo, revelando el nombre del remitente. Lo llamaremos Perry. Algo de contexto, me casé con Cari cuando yo tenía 25 años y ella 22. Yo era profesor de secundaria, mientras ella trabajaba como enfermera registrada. Después del nacimiento de nuestro primer hijo, Cari se convirtió en ama de casa. El dinero era escaso, así que asumí un papel administrativo en mi departamento y entrené 2 deportes para obtener ingresos adicionales. Nos las arreglamos, y con aumentos salariales anuales, eventualmente dejé de entrenar y obtuve una credencial administrativa a través de un programa. Después de mi transición a la administración, nuestro hijo más pequeño estaba listo para la guardería, y Cari decidió regresar al trabajo. Aunque los trabajos de enfermería suelen estar disponibles, no siempre es fácil conseguir las mejores posiciones. Cari tuvo que empezar desde cero, trabajando junto a enfermeras mucho más jóvenes que podían manejar turnos dobles consecutivos. Eso le pasó factura. Cuando preguntó sobre otras posiciones con su supervisor, le informaron que sin un título universitario, en ese momento solo tenía un ADN de 2 años, y el avance no era posible. Le aseguré que con nuestro hijo más pequeño en la guardería, recreación después de clases y mi madre jubilada, siempre dispuesta a recoger y cuidar a los niños, la apoyaría en la obtención de un BSN. Le llevó 3 años, pero finalmente obtuvo su licenciatura y fue ascendida a un mejor puesto en el hospital. Las cosas iban bien, nuestras finanzas estaban en buen estado y finalmente nos mudamos a una casa más grande, compramos autos nuevos y más. Mi cambio de carrera de la administración escolar a la administración del distrito me dio más tiempo para pasar con Cari y los niños. Su horario se volvió más predecible, y aunque a menudo tenía largas horas de trabajo, este cambio nos permitió cumplir nuestro sueño de viajar a los lugares que habíamos enumerado durante nuestra luna de miel. Ella guardaba esa lista en nuestro álbum de bodas. Años después, noté que llevaba 2 teléfonos. Cuando pregunté al respecto, explicó que el hospital le proporcionaba uno de ellos. No lo cuestioné porque mi distrito también ofrecía un teléfono o una asignación para el teléfono. Pasaron más meses, y creí que éramos una familia feliz y perfecta. Cargaba mi teléfono en nuestro estudio, y ella cargaba sus teléfonos en nuestra habitación de invitados, que también servía como sala de computadoras donde podíamos supervisar a los niños mientras estaban en línea. Estaba actualizando el software de la computadora cuando noté una luz en su teléfono de trabajo. Por lo general, colocaba sus teléfonos boca abajo mientras se cargaban. Por curiosidad, me estiré y volteé el teléfono boca arriba. Había aparecido un mensaje en la pantalla de bloqueo, preguntándole cuándo le gustaría recibir nuevamente sexo oral, pero usando un lenguaje mucho más explícito. El remitente era Perry. Todo a mi alrededor pareció detenerse, estaba congelado. Mi pensamiento inicial fue, ¿qué diablos es esto? Es su teléfono de trabajo, un mensaje así podría costarle el trabajo. Luego, la realización me golpeó, ¿estaba Cari involucrada en una aventura? Es fascinante cómo funciona la mente. De repente, empecé a recordar varias cosas extrañas que Cari había hecho. Las había pasado por alto o aceptado sus explicaciones de inmediato. A menudo salía de la habitación para responder llamadas o mensajes, alegando que violaría la confidencialidad del paciente si escuchara hablar de un paciente. Acepté esto porque la educación tiene regulaciones de privacidad similares con respecto a los estudiantes. A veces, ella regresaba a casa con un tenue aroma a colonia en su ropa, atribuyéndolo a ayudar a pacientes masculinos a moverse. Acepté su explicación tal como estaba, pero siempre me pareció curioso que el aroma a colonia fuera consistente. Una vez que se abrió la puerta de la conciencia, empecé a notar muchas cosas que había pasado por alto.
Nuestra intimidad en el dormitorio había disminuido significativamente, en parte debido a que ella tenía que salir de casa a horas extrañas para cubrir a otras enfermeras que llamaban enfermas. También recordé dónde había visto el nombre Perry antes y, después de confirmar con el hospital, supe que era un médico allí durante aproximadamente una semana. Estaba en una neblina, tratando de unir todas las piezas. Uno de nuestros hijos dejó un libro en el auto de Carrie, dándome una excusa para visitar el hospital. Como Carrie había mencionado que las visitas personales no eran alentadas, mientras mi hijo buscaba la llave del auto de Carrie, fingiendo que la mía la había dejado en casa, hablé con una enfermera en el vestíbulo y bromeé sobre cómo era el trabajo. Los teléfonos pueden parecer convenientes, pero en realidad te mantienen disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto la llevó a compartir que el hospital era tacaño cuando se trataba de proporcionar teléfonos celulares a las enfermeras, solo los ejecutivos de alto rango los recibían, lo que no incluía a Carrie. Con la mayoría de mis sospechas confirmadas, me tomé un día libre para consultar a un abogado de divorcios. Las noticias que recibí fueron desalentadoras. Vivíamos en un estado de bienes gananciales con una política de divorcio sin culpa. A pesar de ganar más dinero que Carrie, su papel como principal cuidadora de los niños y nuestro matrimonio de más de 10 años, el resultado de solicitar el divorcio parecía sombrío. Potencialmente perdería la casa, pagaría pensión alimenticia, ella se llevaría una parte significativa de mis ahorros de jubilación, y sería responsable de la manutención de los hijos durante años a menos que se otorgara la custodia conjunta. La parte más devastadora fue que su infidelidad no importaba, simplemente no importaba. Esta realización me dejó devastado. Solo tenía a una persona en quien podía confiar en este asunto. Era una compañera maestra que también había pasado a la administración. Llamémosla Ann. Ann se casó a los 19 años, pero su matrimonio fue anulado cuando la amante de su esposo quedó embarazada. Después de eso, se enfocó en su carrera, y descubrimos que compartíamos muchos puntos de vista cuando se trataba de la educación K-12. Hablé con Ann, y algo que dijo cambió por completo mi perspectiva. Si no estás contento con las cartas que te han repartido, cambia la baraja. Me di cuenta de que tenía dos desafíos: ganaba menos dinero que Carrie, y ella tenía más tiempo para dedicarse a cuidar de los niños. Lidiar con el segundo problema fue relativamente sencillo. En cada oficina del distrito, hay puestos que ofrecen un rápido ascenso a roles más altos, así como trabajos que los administradores soportan, similares a tareas militares menos deseables. Uno de estos roles regulatorios sin salida volvió a estar disponible. Los administradores ambiciosos tienden a irse después de un par de años cuando se abren mejores posiciones. Tuve una conversación con nuestro superintendente del distrito y pregunté sobre ser transferido a ese puesto. Su reacción inicial fue de sorpresa, pero expliqué que era mi turno de hacer un sacrificio por el equipo y que contribuiría a cubrir una brecha en mi experiencia administrativa. Aceptó el cambio. El trabajo principalmente implicaba hacer cálculos sin interacción con el personal o los estudiantes, lo que me permitía establecer mi propio horario e incluso trabajar desde casa con una computadora portátil. Este nuevo tiempo libre me permitió llevar a los niños a la escuela, recogerlos después en lugar de usar recreación después de clases o tener a mi madre cuidándolos, y estar con ellos en casa. Ayudaba con sus tareas, cocinaba la cena y más. Aunque mi salario permaneció sin cambios, necesitaba encontrar una manera de que Carrie aumentara significativamente sus ingresos desde su actual puesto de enfermera. Recordé la frustración de Carrie cuando un supervisor mencionó que en el futuro, los títulos universitarios no valdrían nada y todos necesitarían al menos una maestría. Su arduo trabajo para obtener su licenciatura se sintió menospreciado por ese comentario. La persuadí para que considerara comenzar un programa de maestría en enfermería. Le aseguré que debido a mi horario de trabajo mucho más flexible, podría seguir cuidando de los niños. Inicialmente, vaciló, luego propuse: podrías tener todas las noches libres para estudiar o asistir a clases, lo que prefieras. Sus ojos se iluminaron al instante, probablemente pensando en la posibilidad de pasar más tiempo con Perry.
Para asegurarme de que realmente estaba progresando en su programa de maestría en enfermería, cubrí directamente sus matrículas y tarifas en la universidad. Se anticipaba que le llevaría a Carrie de 2 a 3 años completar su maestría. Esos años trajeron desafíos. A veces, podía sentir cuando se apresuraba a encontrarse con Perry o regresaba de verlo, que había una cierta emoción o satisfacción en sus ojos que no estaba presente cuando se enfocaba en sus estudios. Tenía que ofrecer una sonrisa o actuar como si no hubiera notado. Hubo momentos en los que mi paciencia se agotaba, provocando discusiones sobre asuntos triviales. En varias ocasiones, estuve a punto de poner en peligro toda la fachada, teniendo que controlar mi ira y disculparme en lugar de lanzar insultos, que tal vez merecía. A lo largo de este periodo, Ann permaneció como mi confidente de confianza. La había recomendado para el puesto anterior de rápido ascenso que ocupé, y se unió a mí en la oficina del distrito. Poseía calificaciones, diligencia, ambición y solo necesitaba una oportunidad para impresionar a los superiores. Después de impresionar a todos, incluso recibí elogios por recomendarla. Ann y yo iniciamos nuestra propia aventura. No fue un romance ardiente y apasionado, sino más bien dos amigos que satisfacían las necesidades del otro y desempeñaban un papel esencial. Sin ella, no habría podido sostener la ilusión de ser el tonto ignorante. Así que cuando Carrie regresaba a casa con una sonrisa después de pasar tiempo con Perry, lograba soportarlo e incluso devolverle la sonrisa porque tenía mi propia amante. Después de 3 años y medio, Carrie terminó su maestría en enfermería y obtuvo un ascenso en su hospital. Su salario experimentó un aumento sustancial, superando al mío. Cuando celebramos su logro con una cena de felicitación, hice un comentario en tono ligero sobre cómo se había convertido en el sostén económico de la familia. Ella se rió y sugirió de manera juguetona que yo debería convertirme en un padre que se queda en casa. Alrededor de un mes después, regresé al abogado que inicialmente no me reconoció y le informé sobre los cambios financieros significativos. Armada con esta información actualizada, preparó la petición de divorcio y la presentó. Cuando los niños estaban con mi madre, organicé que Carrie fuera notificada. El alguacil golpeó nuestra puerta principal y la señalé. Después de confirmar su identidad, el alguacil le entregó una copia de la petición de divorcio. Con el alguacil como testigo, confronté a Carrie sobre su aventura con Perry, sin revelar cuánto tiempo llevaba al tanto. Le dije que fuera a buscar la felicidad con su amante médico. Ella reaccionó gritándome, intentando mentir y finalmente corriendo hacia mí. El alguacil intervino, advirtiéndole que las mujeres podrían enfrentar consecuencias legales por problemas domésticos. Ahora, le aconsejó que empacara una bolsa y se quedara en otro lugar. Carrie se fue después de que prometí no revelar su aventura a los niños. Aunque no se lo dije directamente a los niños, confié en mi madre, quien luego compartió la noticia con mi hermana. Gradualmente, se enteraron los hijos de mi hermana y sus primos, mis hijos. Después de algunos días, los niños finalmente se enteraron de que su papá estaba divorciando a su mamá porque tenía un novio. Eventualmente, el tribunal finalizó el divorcio, otorgándome la custodia principal de nuestros hijos, ya que había sido su principal cuidador. Mantuve la casa con el acuerdo de que la refinanciaría para comprar la parte de Carrie. Se le ordenó pagar pensión alimenticia, que utilicé como palanca para negociar su renuncia a cualquier reclamo sobre mis ahorros de jubilación si la compraba. Aprovechando la época en que los bancos proporcionaban fácilmente hipotecas y refinanciamiento, refinancié con éxito mi casa con algo de ayuda financiera de mis padres. Compré la parte de Carrie tanto en la casa como en mis ahorros de jubilación. El día en que firmó todos los documentos legales con mi abogado para cortar cualquier lazo financiero potencial fue un momento de inmensa felicidad para mí. Sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Celebré este hito con Ann, que había sido mi apoyo inquebrantable a lo largo de todo este proceso. No dudo en admitir que encontré consuelo en sus brazos durante los tiempos difíciles. Ann y yo eventualmente nos casamos cuando ella obtuvo un ascenso a un puesto más alto.
Me persuadieron para recuperar mi antiguo puesto en el distrito cuando mi hijo menor ingresó a la escuela secundaria. Carrie y yo mantuvimos una buena relación después del divorcio. Asistimos a terapia familiar con los niños y descubrimos cómo copaternar de manera efectiva. Durante los primeros meses, los niños le preguntaron por qué necesitaba un novio cuando su papá siempre había estado allí con los niños, y el terapeuta abordó esto. No necesité decir una palabra. Debido a su legítimamente exigente horario de trabajo, Carrie no pudo pasar tiempo con los niños, lo que me entristeció porque no estaban teniendo suficiente tiempo con su madre. Así que los animé a mantener contacto con ella a través de llamadas telefónicas en su lugar. Cuando Carrie se enteró de mi propuesta a Ann, le ofreció sus felicitaciones. Le aseguré que no sería un problema para ella casarse con Perry si así lo deseaba. Sin embargo, su estado de ánimo se volvió sombrío. Compartió que Perry había empezado a salir con otra mujer, una enfermera más joven del hospital. Su nueva posición le dejaba poco tiempo para él, y cuando se encontraban, no podía ser tan divertida como antes. Fue una situación extraña presenciar, mi ex esposa, la que me había engañado y causado que nuestro matrimonio se desmoronara, buscando simpatía de mí. Sin embargo, no pude encontrar compasión para ofrecer. Lo que sí tenía eran años llenos de resentimiento y frustración. Cargaba con el peso de saber que otro hombre estaba involucrado con mi esposa. El estrés me había hecho perder peso y experimentar hipertensión, llevándome a confiar a mi médico la verdadera causa. Incluso mi dentista notó el impacto, advirtiéndome sobre el rechinar de dientes y la posible necesidad de implantes dentales. Hubo ocasiones en las que tuve que mantener la intimidad con Carrie para mantener la farsa, afortunadamente, infrecuentemente. Pondría excusas sobre el uso de preservativos, alegando que era para avivar recuerdos de nuestra relación temprana o debido a una posible infección de vejiga. Luego me haría una prueba de enfermedades de transmisión sexual, esperando los resultados antes de estar con Ann nuevamente. Sin embargo, al final, los sacrificios parecían valer la pena. Mientras Carrie recibía un pago sustancial cuando compré su parte de la casa y de la jubilación, devolvió gradualmente el dinero a través de pagos de pensión alimenticia. Sufrió pérdidas aún mayores en el proceso. Su tiempo con nuestros hijos se limitaba a cada 2 fines de semana y un par de días festivos. Perry terminó su relación, y sus propias circunstancias no eran impresionantes. Estaba divorciado 2 veces, tenía 5 hijos y lidiaba con la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Los pagos, por otro lado, logré mantener la custodia de mis hijos, mi casa, mis ingresos, mi jubilación e incluso obtuve la compañía de Ann. Estoy genuinamente contento con mi vida, todo esto sucediendo en un estado de bienes comunitarios con leyes de divorcio sin culpa. Si esto no se clasifica como una forma de venganza positiva, no estoy seguro de que lo haría. Historia 2. Tengo 42 años, soy una mujer que engañó a mi esposo, de 42 años, hace 3 años, y eso destrozó a mi familia. Llevo el arrepentimiento por mis acciones todos los días. Mi esposo y yo comenzamos nuestra relación a los 19 años. No fuimos las primeras parejas del otro, y durante 22 años, creí que estábamos contentos. Ocasionalmente, él deja que su temperamento se apodere de él, pero es el tipo de persona que muestra sus emociones abiertamente. Puede manejar mucho, y cuando se enoja, saca todo lo que le ha estado molestando. Puedo relacionarme porque hago lo mismo, y a veces termino diciendo cosas hirientes en el calor del momento. Sorprendentemente, él nunca me lo echó en cara. Nuestra vida íntima solía ser genial. Él quería más, y lo intentaba todos los días, pero ser ama de casa de 5 niños, 3 niñas y 2 niños, me dejaba exhausta. Expresaba su insatisfacción cuando no teníamos cercanía, y yo lo encontraba frustrante. Mirando hacia atrás, podríamos haber sido más íntimos con más frecuencia. Sin embargo, él también colabora en casa, a pesar de trabajar 60 horas a la semana.
Se asegura de que pueda dormir los fines de semana y me despierto en una casa ordenada y con el desayuno listo. Con el paso de los años, a medida que el tiempo pasaba y los 3 hijos mayores comenzaron a ir a la universidad, empecé a sentir el síndrome del nido vacío. Me sentía aburrida y un poco inquieta. Todavía tenía a mis 2 hijos que estaban en la secundaria, pero realmente no me necesitaban. Mi esposo notó esto y me animó a encontrar un trabajo. Mirando hacia atrás, debería haber rechazado su sugerencia. Debería haber encontrado un pasatiempo o tomado decisiones diferentes. Mi esposo tiene un poco de sobrepeso, pero es apuesto. En cuanto a mí, mi peso fluctuaba entre 150 y 210 libras dependiendo del año. Cuando conseguí un trabajo como representante de servicio al cliente, pesaba 160 libras y me sentía bien. Habían pasado 21 años desde que trabajaba y volver a trabajar fue una experiencia positiva. A medida que pasaban los meses, empecé a pasar tiempo con compañeros de trabajo más jóvenes en sus 20 años. Mi esposo animaba esto porque carecía de amigas mujeres. Solía animarlo a pasar tiempo con sus compañeros de trabajo, así que pensé que era justo hacer lo mismo. Esos compañeros de trabajo influyeron en mis pensamientos. Me hicieron creer que podía hacerlo mejor, que mi esposo no era lo suficientemente atractivo y que me estaba frenando. Incluso un compañero de trabajo mío dijo que mi esposo estaba actuando duro pero no era realmente asertivo, y yo lo creí. En ese momento, pensé que mi esposo hablaba mucho pero no cumpliría. Lo había visto discutir con personas que le respondían, pero nunca lo vi meterse en una pelea física. No sé de dónde salió esa idea. Lo amaba y lo respetaba, y él hacía lo mismo por mí. Nuestros amigos siempre me decían lo afortunada que era de tenerlo, y yo me sentía afortunada. Sin embargo, de alguna manera, sus opiniones comenzaron a afectar mis sentimientos hacia él. Este pequeño empujón seguía sucediendo cada vez que charlaba con mis compañeros de trabajo y, eventualmente, comencé a coquetear con el mismo compañero de trabajo masculino que llamó a mi esposo un beta. Tenía mi edad, era guapo, estaba en buena forma, y a medida que pasaban las semanas, las cosas se intensificaron. Él inició el primer movimiento, y yo simplemente fui con la corriente. Teníamos relaciones sexuales siempre que podíamos. Me sentía más joven y atractiva, pero trataba mal a mi esposo. Le negaba el sexo, me burlaba de su peso e incluso intentaba hacerlo dudar de nuestra relación haciéndolo pensar que estaba loco. Mirando hacia atrás, no estoy segura de por qué actuaba de esa manera. No reconozco a esa persona en mi comportamiento. Entendí lo malas que eran las cosas cuando mi esposo aplastó un vaso con sus propias manos, mirándome con odio durante la cena. «Tienes una chupetón», dijo enojado mientras envolvía su mano herida y se iba a urgencias. Mis hijos quedaron impactados por la escena, los ojos del mayor se pusieron rojos y salió rápidamente de la habitación. Llamé a mi amante y le grité, y él admitió que me había dado un chupetón para marcar su territorio. Me sentí asqueada, y fue la primera vez que me sentí realmente arrepentida por lo que había hecho. Era pasada la medianoche cuando llegó a casa, me miró directamente a los ojos y preguntó cuánto tiempo quería negarlo. Traté de decir que no, pero su expresión lo delató, así que admití 4 meses. ¿Le hiciste sexo oral? Permanecí en silencio. Dio vueltas a mi alrededor, se detuvo junto a mi oído y dijo en un tono apagado que podía escuchar: «Quiero divorciarme de ti, bruja infiel». Estaba tan furiosa que usó ese lenguaje, nunca me había hablado así antes, y todo lo que pude hacer fue llorar, especialmente cuando noté a nuestros hijos mirándome desde abajo de las escaleras. Me miraron con tanta rabia, y me molestó que él hiciera esto frente a ellos. Debería haber dirigido esa ira hacia mí misma, debería haberme sentido asqueada de mí misma. Pero tenía estos anteojos puestos, y mi esposo se desconectó inmediatamente. Fue como si se hubiera activado un interruptor y, así como así, su amor por mí desapareció. Mis compañeras de trabajo mujeres estaban a mi lado, convenciéndome de que estaba tomando la decisión correcta, y yo les creí.
Decían que podía pasar más tiempo con mi amante, y compré su consejo. No quería un periodo de separación, pero mi esposo se mudó de nuestra casa a un apartamento que estaba a solo media milla de distancia. Mis hijos me trataban mal, y mis hijas se negaban a hablarme. A pesar de mis objeciones, mi amante comenzó a venir a la casa. Esto enfureció a mis hijos, y él se negaba a irse. La primera vez que mi futuro ex esposo vino a recoger a los niños, mi amante estaba en mejor forma física que mi futuro ex, pero mi futuro ex solo le sonrió y dijo, «Aún no». Añadió, «Aún no», pero poco después de que se fueron, estaba muy molesta con mi amante. Le dije que su comportamiento era inaceptable, pero él me ignoró. Finalmente, me gritó cuando ya había tenido suficiente, lo que me asustó. Mi amante comenzó entonces a decirme qué comer, qué vestir y hacer comentarios hirientes cuando no había nadie más alrededor, y yo lo permití. Cuando se finalizó el divorcio, acordamos una división del 50 al 50 y organicé un plan de pagos para comprar su mitad de la casa. Teníamos la custodia compartida, pero los niños eligieron vivir con él. No he visto a mis hijas mayores en un tiempo, no devuelven mis llamadas. Solo me enteré de que una de ellas estaba en una relación seria cuando él lo mencionó. Se sintió irreal cuando sucedió. Verlo firmar los papeles causó mucho dolor en mi pecho. Cuando se quitó el anillo y lo colocó sobre el papel, sentí un nudo en la garganta. Después de que se fue, me di cuenta de que nunca le había pedido disculpas. Sostenía la pluma y miraba el anillo, dándome cuenta de cuánto la había fastidiado. Arruiné mi matrimonio, mi relación con mis hijos y creo que estuve en una relación abusiva. Solo lloré, luchando por respirar y sintiéndome demasiado abrumada, pero eventualmente, firmé los papeles. Una semana después de mi divorcio, mi amante me golpeó por primera vez. Le estaba contando sobre mi día, y accidentalmente choqué con la mesita de noche, derribando su teléfono. Me miró severamente, me abofeteó y me llamó torpe. Llamé a mi ex esposo, y lo primero que preguntó fue, ¿les hace daño a mis hijos? Le aseguré que no, y colgó sin decir más. Lloré intensamente esa noche. Pronto, mi amante se sintió cómodo usando la fuerza física. Esto continuó durante 2 meses, y en ese momento, sentía que lo merecía. Mi ex esposo nunca me puso una mano encima, pero mi amante sí, y lo veía como una forma de karma. El maltrato solo terminó cuando golpeó a una de mis hijas que regresó de la universidad debido al COVID-19. Ella fue la única que eligió quedarse en la casa. Mis 2 hijos mayores estaban del lado de su papá. Después de una llamada suya, mi ex entró a la casa y le ofreció a mi amante la oportunidad de golpearlo antes de golpearlo brutalmente. Mi ex tenía una expresión imperturbable todo el tiempo, sin mostrar emociones. Tuve que suplicarle que se detuviera. Miró el rostro magullado de nuestra hija y preguntó con qué mano mi amante la había golpeado. Luego, rompió la mano derecha de mi amante pisoteándola. Cuando todo terminó, mi ex lo sacó afuera y lo arrastró, sin reconocerme ni una vez. Lo llevó al hospital y le dijo al servicio de urgencias que mi amante se cayó por las escaleras. Mi esposo se mantuvo al lado de mi amante, y aunque no sé de qué hablaron, al día siguiente mi amante renunció a su trabajo y me dejó. Continué trabajando mientras mi ex comenzaba a involucrarse con algunas de mis amigas solteras, incluida una compañera de trabajo. Me enteré más tarde cuando mi compañera de trabajo estaba molesta porque él se jactaba ante otros de cómo había estado íntimamente con ella. Ella me preguntaba sobre él y por qué no devolvía sus llamadas. Dolió darme cuenta de que estaba haciendo eso, y sospecho que fue intencional. Salí en citas con algunos chicos, pero esas relaciones no duraron. Ser madre soltera de 5 parecía alejar a los hombres. Luego estaba el aspecto de la intimidad. Mirando hacia atrás, incluso con mi amante, ninguno de ellos podía satisfacerme de la manera en que mi ex lo hacía. Me hizo cuestionarme por qué permití que todo esto sucediera. Solía ser feliz, entonces, ¿cómo me dejé manipular?
Todavía no entiendo por qué. Durante este tiempo, mi casa siempre estaba tranquila. Mis hijos estaban en su habitación o en el lugar de su padre, excepto mi tercera hija. Mis otras hijas eligieron no hablarme, y eso me dolía. Mi ex notó esto y convocó a una reunión familiar. Reunió a todos los niños en casa, y me alegré de tener a nuestros hijos juntos, pero la mayoría de ellos no quería estar allí. Comenzó diciéndoles a los niños que hablaran conmigo, y mi hijo menor usó palabras hirientes hacia mí. Esto me sorprendió y me dolió profundamente, y mi ex intervino de inmediato disciplinándolo frente a mí. ¿Alguna vez he usado esa palabra para referirme a tu madre?, dijo firmemente, y nuestro hijo negó con la cabeza. Tu madre cuida de ustedes, los ama, y le mostrarán respeto. Lo que pasó entre nosotros no es asunto tuyo. Todos ustedes deben comenzar a respetar a su madre. ¿Está claro? Miró a todos nuestros hijos, y su expresión comunicaba mucho. Como resultado, mi relación con mis hijos comenzó a mejorar. Durante el segundo aniversario de nuestro divorcio, logramos ser civilizados. Nos reímos, hablamos y él visitaba con frecuencia para arreglar cosas y hablar de los niños. Por un tiempo, sentí que tenía a mi esposo de vuelta, y me incliné, pero me apartó y dijo que no antes de irse. Un mes después, comenzó a salir con la maestra de nuestro hijo menor. Ella tiene 10 años menos que él y comparten muchos intereses. Es muy atractiva, e intenté ser educada mientras salían, aunque me dolía verlo mirándola de la manera en que solía mirarme a mí. Como la tocaba la hacía reír, ella se convirtió en el centro de su atención, y finalmente entendí por qué la gente nos envidiaba, porque me decían constantemente lo afortunada que era, ese nivel de devoción. Porque no lo había notado antes. Tuve un colapso nervioso cuando supe que iban a tener un bebé y casarse. Me desperté a su lado, lágrimas en los ojos, suplicando perdón y reconociendo el daño que causé a nuestra familia. Se quedó en silencio, sosteniéndome mientras hablaba. Me visitaba todos los días, solo dejando mi lado para hablar con su prometida, quien también se preocupaba por mí. No me siento merecedora de su simpatía. Ella me mostró amabilidad e incluso encontró un terapeuta para mí, que ellos pagaron. Mi terapeuta fue directa, dijo que estaba experimentando una crisis de la mediana edad y que, en lugar de hablar con mi esposo, permití que estas mujeres jóvenes me manipularan. Explicó que buscaban arruinar mi matrimonio porque estaban solteras y posiblemente resentidas por no casarse. Me veían como un blanco fácil, la desdicha busca compañía. El hecho de que la principal instigadora hubiera tenido una aventura con mi ex esposo lo demostraba. Después de varios meses de terapia, notó que seguía luchando y sugirió que compartiera mis sentimientos en Reddit, crear una cuenta anónima y dejar salir mis emociones. Puede ser terapéutico y una alternativa a la terapia grupal. La nueva esposa de mi ex es amable. Con frecuencia se asegura de que esté bien, habla conmigo y se asegura de que esté bien. Aunque quiero sentir resentimiento, no puedo porque ella es realmente agradable y sus gemelos son adorables. Mi ex también viene a asegurarse de que esté bien, preguntando si he estado comiendo. Él me asegura que, a pesar de nuestro pasado, siempre seré la madre de sus hijos y estará allí como un amigo. El sábado pasado, incluso vino, me dejó descansar, limpió la casa y preparó el desayuno. Ese momento me hizo romper a llorar, lo extraño profundamente, extraño a mi esposo, a mi mejor amigo. Incluso ahora, no puedo comprender cómo fui manipulada tan fácilmente. A pesar de que mis hijos están cerca, no somos tan cercanos como antes, pero están aquí. Sin embargo, la persona a la que más anhelo no está aquí, ha seguido adelante, y es mi culpa. Algún día avanzaré en la vida, pero por ahora, creo que merezco este dolor. Me lo merezco todo. Tuve una conversación con alguien a través de mensajes y quería aclarar las cosas. Quería hablar sobre lo que mi ex había pasado, pero sentía que no era mi lugar hablar de su dolor. Hice numerosos intentos para enmendar las cosas,
pero él no quería tener nada que ver conmigo. La situación se complicó porque la persona con la que estaba involucrada no quería dejarme sola, independientemente de lo que hiciera. Me sentía atrapada. Durante la aventura, estuve en una extraña neblina, es difícil de explicar, casi como una experiencia fuera del cuerpo. El último día de la aventura se suponía que sería el final, pero dejó una impresión duradera en mí. Recordé cómo supliqué a mi ex que me diera otra oportunidad solo días después de enterarse. Simplemente me miró y se fue. Solo habló conmigo 3 veces después de eso, durante el momento civil de firmar los papeles de divorcio, cuando me puse en contacto después de que mi pareja me maltrató y al día siguiente de confrontar a mi pareja casi violentamente. Ese día finalmente dejó salir todas sus emociones acumuladas. Como mencioné antes, tiende a acumular cosas hasta que explota. Me gritó por mis elecciones tontas, como lo destrocé. Explicó que no puede permitirse lamentar nuestro matrimonio porque tiene que ser fuerte por los niños. No pude evitar llorar porque había roto a este hombre, un hombre fuerte que habría hecho cualquier cosa por mí si se lo hubiera pedido. Le pedí perdón, pero él no quería escucharlo. Me aseguró que mi amante no me molestaría más y luego se fue. Pasó un año entero antes de que pudiéramos hablar normalmente. Antes de eso, no quería saber nada de mí. Empezó a involucrarse con algunas de las mujeres que conocía, y lo dejé estar. Entendí por qué lo hacía y pensé que era justificado. Después de esa reunión familiar, comenzó a actuar de manera más civil por el bien de los niños. Durante ese tiempo, realmente entendí la magnitud de lo que había destruido. Después de la reunión familiar, mis hijos empezaron a hablarme de nuevo poco a poco. El más joven tardó más, pero hice un esfuerzo. Realmente intenté reparar las cosas con mis hijos. Ellos fueron mi enfoque principal. A medida que notaban mis intentos, comenzaron a abrirse gradualmente, aunque no por completo. Durante ese segundo año, veía a mis hijos riendo en casa mientras mi exmarido bromeaba o ayudaba con las tareas. Cocinaba en la parrilla y bailaba con las niñas. Creía que si mostraba cuán verdaderamente arrepentida estaba y hacía un esfuerzo, podría recuperarlo. Hice todo lo posible, sugerí terapia de parejas, empezar de nuevo, usar atuendos que le gustaban, su perfume favorito, peinar mi cabello como él prefería, pero simplemente me ignoró. Por eso intenté besarle ese día, pensé que había una oportunidad, pero me detuvo. Lloré, supliqué, pero simplemente me miró. Explicó que no podía estar conmigo porque lo destrocé. Nunca me besaría después de que estuve con otro hombre, nunca me abrazaría después de que otro hombre me hubiera tocado. Nunca sería íntimo conmigo porque permití que otro hombre compartiera mi cama. Cuando mencioné las mujeres con las que él estuvo después del divorcio, aclaró que fue después de que nuestro matrimonio terminara. Estoy tratando de mantener una amistad con él, pero es difícil. Estuve casada con este hombre durante más de 20 años, y lo arruiné en 6 meses. ¿Y para qué? Una crisis de la mediana edad, mi necesidad desesperada de amigas, el deseo de encajar. Mirando hacia atrás, no reconozco a esa persona, todo lo que hice estaba fuera de mi carácter. Mi tercer hijo entendió, y sin su apoyo, podría haber considerado poner fin a mi vida. Ella me mantuvo centrada y a salvo. No tenía ni idea de que estaba en casa ese día. Normalmente, el maltrato ocurría cuando los niños no estaban o durante nuestros desplazamientos. Siempre temía su partida, pero permití que me tratara así porque sentía que lo merecía. En esa noche en particular, me defendí. Le pedí que se fuera, y él estuvo en desacuerdo enérgicamente. Cuando me golpeó y me empujó contra la pared, mi hija apareció de repente y se le lanzó a la espalda. Después de golpearme de nuevo, la arrojó y la golpeó. Yo le golpeé y escapé al garaje con mi pequeña. Golpeó la puerta, y ella llamó a su padre. Casi rompe la puerta del garaje, pero mi exmarido llegó justo a tiempo, y tuve que evitar una pelea ya que mi ex estaba listo para enfrentarse violentamente a él.
Su nueva esposa ha sido una bendición para él, dándole la oportunidad de amar y ser él mismo una vez más. No tenía la intención de ser parte de su nueva vida, pero ella insistió. Había tenido una relación abusiva antes de conocer a mi esposo, ella buscaba evitar cualquier conflicto, y dejó claro que puede ser dura si cruzo una línea. A mis hijos realmente les cae bien, después de todo, ella les enseñó a la mayoría inglés. Sin embargo, a menudo me consume una intensa culpa que me paraliza. Todavía trabajo en la misma empresa y eventualmente me convertí en gerente y despedí a esas mujeres ya que conocía sus secretos. Despedirlas no fue un problema. Simplemente echo de menos lo que alguna vez tuve, eso es todo.